Bueno, muy buen día a todos, amada iglesia. Que el Señor les bendiga enormemente y Señor permita que podamos estar atentos ahora a su palabra también, poder orarle al Señor que obre por medio de su palabra en nuestras vidas. Vamos a abrir el Evangelio según Lucas, en el capítulo 22. Lucas 22. Vamos a estar estudiando juntos este hermoso fragmento que el Señor nos tiene preparado para la mañana de hoy. Antes de dar lectura y orar, hermanos, por este pasaje, simplemente quiero que se imaginen o traigan a memoria la imagen de un pastor, que él no un pastor de iglesia, sino de un pastor de ovejas, puntualmente. Seguramente a sus mentes vendrá la imagen de aquel pastor con una oveja, o por lo menos yo me imagino, tengo esa imagen, con una oveja en el hombro atada allí. Dibujan a veces, esta es la imagen del pastor. Y no quiero dañarles la imagen tierna, quizás también para los niños o los que piensan que las ovejas son tiernas en realidad. No son tan dóciles, por cierto, como parecen o son conocidas. La realidad es que las ovejas son tercas, son torpes, no estoy hablando de los animales, son asustadizas, son nerviosas de por sí. Por eso, de hecho, los pastores tienen que atarlas literalmente, por su propia necedad, porque en su susto se van, se desaparecen. Entonces el pastor tiene que actuar de una manera específica y llevarlas cargadas para que no se pierdan, para que no se lastimen. Esta imagen quiero que nos ilustre la realidad de lo que normalmente, cómo actúan las ovejas. Pero en Isaías, simplemente quiero que veamos este contraste, vemos la imagen un poco inusual. Vimos en Isaías 53 como un contraste, nos muestra algo completamente distinto. Y seguramente las personas que estaban escuchando Isaías diciendo, ¿cómo es posible de que este cordero, Isaías 53:7 que acabamos de escuchar, es llevado al matadero y como ovejas ante sus trasquiladores permanezca muda? Es como raro, es inusual, porque normalmente las ovejas son nerviosas, se van por cualquier lugar. De hecho, el capítulo anterior nos está mostrando que todos nos descarriamos como ovejas, porque es la realidad. Sin una guía, aprovechan, se van para cualquier parte y son como miopes, son tercas, son torpes, asustadizas, nerviosas. Y aparte de estar simbolizando el pecado, eso simboliza. Se apartaron cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre aquel cordero y quiero que se graben esta imagen, porque Isaías 53 nos lo marca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, quieta. Voluntariamente, dice, no abrió su boca. Y yo creo que es muy distinto a la realidad de cómo actuaría cualquier persona que sabe que lo van a matar. Y no solamente un animal, sino cualquier persona que sabe lo que le viene por delante. La imagen es que, muy por el contrario, él voluntariamente, callado, y no solamente ante las traiciones y las situaciones que está atravesando, mudo, simplemente acatando voluntariamente, y quiero que esa palabra se grabe en nuestra cabeza. Fue voluntario lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. En medio de la traición, en medio del complot religioso que había y la tensión entre los discípulos, vemos con claridad que Jesús no fue arrastrado. No es que lo agarraron y lo ataron para llevarlo a la cruz obligado. No, hermanos, Él se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros. Y lo hizo por nosotros. En el pasaje nos está recordando esto una y otra vez que vamos a estar estudiando. Recuerda que Cristo se entregó voluntariamente por ti. Quisiera que esto quede marcado. Cristo se entregó voluntariamente
por ti, en el cumplimiento de un plan eterno que Él ya tenía destinado. Simplemente vino, lo ejecutó y obediente, mudo, voluntario, se entregó por cada uno de nosotros. Así que hermanos, Jesús no es una víctima de las circunstancias, sino Señor sobre estas circunstancias. Su entrega, su muerte, no fue una derrota. De hecho, es el inicio de una gran victoria para cada uno de nosotros. Y vamos a atravesar este texto deteniéndonos principalmente en 3 puntos. El título de este sermón es justamente bien exegético, lo que Cristo dice: por vosotros es dado. ¿Qué? El cuerpo. Cristo se entregó por nosotros y es dado voluntariamente por nosotros. Así que el tema que vamos a estar, o por lo menos los 3 puntos, el primero quiero separarlo del 1 al 6, viendo el que trama entregar y haciendo un juego de palabras con esta entrega, pero también los preparativos de esta entrega soberanos de Dios, pensando en este mandato de la conmemoración de la cena. Pero finalmente el Señor muestra cómo esta entrega es voluntaria del Salvador. Así que vamos a empezar con el primer punto, leyendo Lucas 22, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: se acercaban las fiestas de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregar a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaban oportunidad para entregarle a Jesús sin hacer un escándalo. Nuestro Dios, queremos estar atentos a tu preciosa palabra, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder recapacitar, poder escuchar, poder ser confrontados, Señor. Recordar lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y que estás en control soberano de todas estas cosas, Dios. Yo te lo pido, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Probablemente, hermanos, estamos en la mitad de semana de la Pascua. Recuerdan esta última semana de Cristo. Hemos atravesado miércoles, jueves. No sabemos exactamente bien del calendario, pero sí específicamente empieza diciendo era el tiempo donde se preparaba el cordero para poder ser entregado puntualmente el viernes, que era donde se conmemoraba esto. Entonces, cuando comenzaban los preparativos de la Pascua, si vamos 2 pasajes anteriores, acompáñenme, algo que nos puede ayudar a introducir a este texto, el 21:37. Durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Antes de su arresto, Jesús era haciendo lo que tenía que hacer. El pueblo de Israel siempre era usar el templo para poder enseñar, no para robar, no para aprovecharse de su renombre y de la autoridad que tenía, como los escribas, fariseos y todos los que estaban allí, sino que él se levantaba. Y vemos este contraste, que después de esto él iba a descansar, pero en la mañana pasaba en el templo enseñando. Mientras la gente buscaba, de hecho madrugaba, para escuchar sediento las palabras del Señor, los líderes estaban conspirando, tramaban en secreto su muerte. Hace algunos años, muchos años ya, en el seminario, nos tocaba leer una materia, un libro, un evangelio apócrifo, por cierto, el evangelio de Judas. Esto no es canonizado, obviamente, pero nos lo hacían leer para poder entender un poco de cómo se pensaba en ese tiempo y las herejías que había. Y es un libro apócrifo gnóstico y presenta a Judas. Escuchen la realidad de este libro. Lo presenta como un héroe, en realidad. Es muy típico, lo presenta como un mártir, no como el traidor que nos muestra el resto de los evangelios,
sí canonizados, sino que Judas, él es el único que pudo entender realmente la profundidad de lo que Jesús vino a hacer, y él se entregó, Judas, voluntariamente, a poder entregar a Jesús. A Jesús se revela a Judas en secreto, eso aparece allí. Esto es muy normal de las herejías, que ahora entendí una revelación en privado y ahora entiendo. Y estos secretos profundos él los entiende ahora, y él se ofrece para poder entregar a Jesús. Este libro, obviamente, no canonizado, los apóstoles y nadie de la iglesia lo reconoció, sugiere que la traición de Judas en realidad fue un acto de obediencia, porque Jesús se lo pidió. Entonces, este texto obviamente está mostrando distintas herejías que después vamos seguramente a tratarlas, pero más que nada yo quiero que veamos cómo la gente ve a veces a Judas en ese tiempo como un héroe, pero también la gente lo puede ver como una marioneta de parte de Jesús, como que Judas no era culpable, pero Dios lo usó como destinado específicamente a esto. Hermanos, la verdad es que Judas no fue una marioneta, como ninguno de nosotros. Hemos sido controlados por seres específicamente, sino que por nuestra propia naturaleza nosotros actuamos. En Juan 12, dice Juan 12:6, pero dijo esto Judas cuando de repente rompieron el perfume, no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que en ella entraba. Así que nos deja claro que Judas ya era ladrón antes de este suceso específico. O sea, Satanás entra con el pasaje que tenemos ahora, que Satanás entra en Judas, pero porque él ya estaba dispuesto al mal, él ya actuaba de una manera responsable, recae justamente seducido por la codicia, por aquellas monedas, y por eso traiciona a Jesús. Es simplemente lo que Santiago dice, que el pecado empieza a gestar como en un embarazo, que termina dando a luz el pecado. Él ya venía sustrayendo, él ya venía robando, se le pareció una oportunidad, una recompensa, y simplemente actuó conforme a sus propios deseos. Entonces Judas no es un héroe, Judas no es una marioneta que simplemente el Señor la usó para poder destinado a pecar justamente. No, absolutamente no. Calvino, hay una frase que me gusta mucho de él porque demuestra nuestra vida, la realidad de nuestra vida, y es que somos depravados por naturaleza, piensen esta verdad, pecadores por elección, pero salvos por gracia, y gloria a Dios por eso. Nosotros, como depravados por naturaleza, el pecado ha afectado toda la humanidad y heredamos por el pecado original justamente esa naturaleza. Pero somos pecadores por elección. No es que, pobrecito de mí, no. Yo pequé porque quise hacerlo. Y yo, por ignorancia o no importa, pero finalmente es porque yo quise hacerlo. Pero por la gracia de Dios, salvo por Él. Así que las personas toman decisiones personales que resultan en pecados y hay consecuencias de esto, pero no somos ninguna marionetas nosotros, de que somos llevados por nuestros propios deseos en realidad. Y Satanás entró en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Así que simplemente quiero que pensemos, hermanos, que la soberanía de Dios en medio de esta circunstancia no elimina la responsabilidad humana de este hombre o de cualquiera de nosotros. Casi al final del texto, yo quisiera que me acompañen, por favor. El 22:22 es un poco fácil de recordar. 22:22, que vamos a ir un poco más adelante a él. Está diciendo específicamente: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿Qué estaba determinado? De que este hombre fuera a traicionar a Jesús y que Dios iba a ser traicionado. Aquí vemos la soberanía de Dios. Pero, ¿qué dice Jesús después? Ay de aquel hombre por quien es entregado.
¿Qué estamos viendo acá? La responsabilidad del hombre. Estamos viendo esta tensión. Dios había determinado en el plan redentor que se incluiría la entrega. En Zacarías ya vemos este pasaje. En Hechos 2:23, si lo quieren tomar nota, él dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero hermanos, esto no elimina que Judas es responsable y todos los conspiradores y todos los que acusaron a Jesús y tramaron. Y Cristo dice, ay de aquel hombre, porque va a haber un juicio. No fue llevado, tentado simplemente por Dios. Justamente Santiago dice, no podemos decir que Dios tienta, jamás. Cada uno es seducido por sus propios anhelos y concupiscencias. Él es culpable, no fue víctima, él es moralmente responsable. Y yo creo que es importante recordar que primeramente tenemos que primar en los atributos y las perfecciones de Dios, de que la santidad de Dios, en medio de este pasaje que puede ser controversial para muchas personas del mundo, pero nosotros por la gracia de Dios podemos verlo, con ver la santidad de Dios, cómo no se ve comprometida justamente con el autor de los pecados, cada uno de nosotros. De hecho, Dios puede usar el pecado sin contaminarse. ¿Cómo digo eso? En Génesis 50, ¿ustedes se acuerdan de la vida de José? ¿Qué pasó con el pecado de los hermanos, la envidia de los hermanos? Dios lo usa para permitir hacer otras grandes cosas. Y eso lo vemos también con la obstinación del faraón. Dice que incluso se endurece su corazón, pero lo permite para que libere a su pueblo. Y entonces vemos que no se ve de ninguna manera afectada la santidad de Dios en medio, ni comprometida en medio de la responsabilidad de cada uno de nosotros como pecadores, como depravados por naturaleza, pero salvos por gracia. Eso es magnífico para nosotros recordar eso. Así que me gustaría también poder ver en la vida, por lo menos de Judas que estamos viendo acá, varias advertencias a la luz de esto. Primero, lo que se piensa acerca de Judas y de la situación esta del pecado como una marioneta o como un héroe, eso es totalmente alejado de la realidad. Pero también quiero que veamos, hermanos, que Judas era uno de los 12. Dice, Satanás entró en uno de los 12 y especifica el nombre por las dudas porque habían varios. Podemos ver la cercanía que tuvo Judas con Jesús, pero realmente no tenía un corazón regenerado. De hecho, Juan nos dice que ya robaba de la bolsa. Esto ya estaba en su corazón. Sus motivaciones posiblemente eran el reino de alguna manera y decir, este reino es una oportunidad. Como cualquier político lo hace ahora. Aprovecha la oportunidad para simplemente sacar más plata. Judas estuvo dentro de los 12. Lucas 10:20. De hecho, nos da un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús envía primero a un grupo y luego manda a los 70? ¿Qué estaban haciendo los 70? Lo pueden ver después, Lucas 10:20, escuchar la prédica. No regocijéis que los espíritus se os sujeten. ¿Esto es bueno? Sí. ¿Predicar el evangelio es bueno? Sí. ¿Escuchar al mejor maestro? Sin duda. Pero lo que él está diciendo, si no, regocijaos en que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Es mucho más importante que nosotros seamos salvos y que nuestros nombres estén escritos en el libro, de cierta manera, de la salvación en los cielos, que el Señor ya sabe, que cualquier obra que podamos hacer acá en la tierra. Hermano, Judas estuvo entre los discípulos, él caminó con Jesús, escuchando de una manera intensiva, el mejor entrenamiento que nadie pudo tener. Probablemente él predicó. Él estuvo entre los 70 sanando y diciendo, se sujetaron los demonios. Hasta vimos caer del cielo, ¿se acuerdan de esa imagen? Como a Satanás cayendo. Pero Jesús le dice, bueno, no importa. Lo que no importa es que el nombre de ustedes está escrito en la Biblia. Los hechos, las obras, yo hice, eso no sirve para nada. Alejaos de mí, yo no los conocí nunca. Y lo que el Señor le importa es que nuestras vidas, nuestros nombres estén escritos en el libro de la Biblia. Él hizo milagros, posiblemente, pero no amaba a Jesús, amaba el dinero. Y la pregunta para cada uno de nosotros, o los que no están, o quizás estén pensando, ¿esto podría pasarte a vos? Quizás estás haciendo cosas cristianas, quizás estás haciendo cosas de cristianos,
asistiendo, haciendo cosas, pero realmente tu corazón está posiblemente totalmente alejado de Dios, buscando ciego, porque puede ser, la realidad es que puede pasar eso, puede ser que estás ciego. A veces las personas no lo hacen con esa intención, sus propios deseos y son culpables de eso, pero posiblemente tienen dones. Es indiscutible muchos dones de muchas personas, pero posiblemente el nombre de ellos no esté. Y el Señor les va a decir, yo no los conocí. Pueden impresionar a los hombres, pero no al dueño de esto, que es la iglesia del Señor, porque es su iglesia y Él conoce los corazones y Él sabe quiénes están escritos específicamente, justamente en el libro. Así que Dios permita que podamos pensar de que las obras que hacemos acá, no pensemos que eso es porque somos salvos, o porque lo hacemos muy bien, o porque no hacemos no somos salvos. Dios permita que eso no suceda a nosotros, porque sin duda no tiene sentido para nosotros. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregar a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en entregarle dinero. Él aceptó y buscaba la oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Es muy interesante lo que encontré pensando en las monedas, el precio específicamente que recibió Judas por esta traición hacia Jesús. En Éxodo 21:32 hay una ley donde dice que si alguien es corneado digamos, yo tengo un buey y cornea a un esclavo, yo tengo que pagar ese monto específicamente, como remunerar, porque los esclavos hacían parte de la propiedad. Y literalmente dice, pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Hermanos, era el valor más bajo de la vida humana, en este caso un esclavo, en la ley de Moisés. Equivale prácticamente como a 3 meses, 3, 4 meses de cualquier salario actualmente de nosotros. Zacarías 11:12, de una manera profética, estaba diciendo, entonces les dije, si les parece bien, páguenme por mi labor, decía el profeta. Si no, no lo hagan. De modo que me pagaron 30 piezas de plata. De una manera irónica está diciendo, ese magnífico precio con el que me evaluaron. Él está diciendo de una manera profética que ha sido rechazado. Le pagaron centavos, como diciendo de esa manera. Y justamente es lo mismo que le pasó a Jesús. Así como el profeta Zacarías fue despreciado y pagado como el valor mínimo, el mínimo mínimo de todos, Jesús también fue rechazado como el profeta, como el Mesías, por su pueblo y traicionado por un precio, hermanos, miserable. Es increíble cómo la Biblia se complementa y nos pueda mostrar esto. Y la verdad es que yo quiero que pensemos en nosotros, por qué cosas tan insignificantes nosotros cambiamos la gloria de Dios, que es magnífica. ¿O por qué seguimos a Jesús? Judas estuvo en medio de los 12 y seguía a Jesús por pequeñas cosas. Empezó a sustraer y de repente le ofrecieron y 30 monedas y dijo que sí, listo. Nada. ¿Por qué estás persiguiendo en realidad? ¿O qué estás persiguiendo en el ministerio? ¿Con qué motivaciones? ¿Cuál es el precio como que te venderías? En realidad, el de Judas fueron 30 monedas de plata. Humillante el precio de la traición del Hijo de Dios. Aunque Judas lo entrega en una traición ridícula, porque de hecho después tira las monedas, como Zacarías mismo también dice, y compran un pequeño terreno. Satanás actúa con poder también, creyendo que esa iba a ser la herramienta donde finalmente iba a vencer. Aunque Judas lo entrega y vemos toda esta conspiración, Lucas nos deja claro algo que quiero que volvamos otra vez a pensar. Es que nada de esto, hermanos, escapa del control de Dios. Jesús no fue víctima ni arrastrado ni simplemente de las circunstancias y fue acorralado. No, Dios ya sabía todas esas cosas. De hecho, desde el 9, cuando mira a Jerusalén, Él ya sabe que le iba a pasar esto. Y aún así Él fijó su mirada en Jerusalén porque ya sabe lo que le va a pasar.
Y para dejarnos más claro esto, Jesús empieza a hablar de los preparativos que él tenía destinado. Así que avancemos en el verso 7 hasta el 13. Vamos a estar leyendo, hermanos. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él le respondió: miren, al entrar a la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo en la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Preparen allí. Ellos fueron y encontraron todo tal cual como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Es sumamente importante y muy curioso. Miren el 22:1, dice que se acercaban las fiestas, ¿no? Miren el 22:7, que continúa diciendo en esta narrativa: llegó el día de la Pascua. Miren el 22:14, pues de esa manera separé mi texto. Llegó la hora específicamente. Hermanos, esto nada fue fuera de control. Dios ya tenía milimétricamente todo preparado. Y yo creo que esos son los preparativos soberanos que el Señor tenía determinado. Él, de hecho, más adelante dice: ansiosamente he estado esperando este momento. Llegó la hora. Porque yo he planificado esto desde la eternidad pasada. Para nosotros es sumamente importante pensar esto. Es que Dios ya tenía todo esto preparado. Hechos 2, 22 y 23, dice: varones israelitas, en la predicación de Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, vimos la soberanía de Dios, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por las manos inicuos, crucificándole. Hermanos, esto ya estaba determinado, estos preparativos del Señor. En Apocalipsis más adelante vemos Apocalipsis 13:8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro, y la adoraron todos los nombres. Está hablando en realidad de la gran ramera, y la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este Cordero inmolado ya estaba determinado en el consejo de Dios para poder morir en este momento específico. Y cuando nos dice: se acercan las fiestas, llegó el día, llegó la hora, y Jesús es en el 22:15: intensamente he deseado hacer esto en medio de ustedes. Es porque ya lo tenía planeado exactamente. Ya el burro, hermanos, estaba preparado para la entrada triunfal. ¿Se acuerda de ese pasaje? Donde nadie se había montado, era imposible que eso sucediera. Y él simplemente les dice qué hacer y qué responderán ellos. Y ellos simplemente tienen que decir: el Señor lo necesita. Sucede lo mismo en este acontecimiento. En el aposento alto ya estaba preparado, porque el Cordero ya está preparado, ya estaba dispuesto justamente. Jesús le dice: encontrarán un hombre con un cántaro, con un balde de agua, que de hecho es muy raro porque los hombres no cargaban agua, primero, y segundo, no era hora para cargar agua. Entonces era como los discípulos no sabían qué hacer. Bueno, obedezcamos simplemente. Fueron y estaba todo preparado. Así que lo único que tenían que hacer los discípulos era obedecer. Como Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo. Cuando todo estaba planificado, Jesús vino a cumplir la obra perfecta que el Señor tenía determinado. Este plan de Dios, el tiempo, el lugar, el propósito, Jesús vivió cada momento bajo ese cronograma eterno, podríamos decir. Y esto debe traer tranquilidad a nosotros como cristianos también. Que Él guía, Él ordena, Él modela, Él prepara, Él permite cada situación en nuestra vida. Nada está fuera de control, hermanos, nada está fuera de control de nuestras vidas.
Nosotros deberemos pensar en esta verdad. Y este pasaje para mí, a pesar de que es algo simple, como que está preparado el aposento alto, como que el burro está preparado, él simplemente con cosas pequeñas, él está mostrando que está en control de todo, absolutamente todo. Porque él ya lo tiene determinado para la vida de nosotros. Así que también nuestra vida, hermanos, la iglesia a la que pertenecemos, el rey está en control. Él está en el trono, él está gobernando con autoridad y reina con exactitud también. Creo que es importante poderlo ver ahora. Así que recuerden, hermanos, que Cristo se entregó voluntariamente por vos. Esto ya estaba destinado para Él hacerlo por cada uno de nosotros. En amor, por nosotros su cuerpo es entregado, en cumplimiento al plan eterno de Dios. Así que vimos en la primera parte que alguien trama para entregarlo, pero Él también vemos estos preparativos para Él entregarse, justamente recordarnos estas verdades. Pero ahora vamos a ver justamente los últimos versos, el último punto, es esta entrega voluntaria del Salvador. Acompáñenme en el 22:14, continuando lectura. Cuando llegó la hora, ahora sí. Antes estaban empezando los preparativos, ahora llegó la hora. Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y le dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberá del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando el pan y después de haber dado gracia, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces comenzaron a discutir entre sí cuál de ellos sería el que iba a hacerlo. En este momento, en el aposento alto, ya con todos los preparativos que los discípulos mismos hicieron, pero determinados por Dios, no solamente es una comida más, no es una fiesta más, no es justamente la fiesta de la Pascua que el Señor había encomendado, el cumplimiento de siglos. Hoy se estaba ellos experimentando en la institución de este nuevo pacto para la iglesia. En este caso, para ellos lo estaban experimentando. Recuerden lo que dice en el 22:15. Intensamente he deseado hacer esto por ustedes. Hermano, la fiesta de las Pascuas ha sido establecida. Ustedes recuerdan el pasaje que estudiamos hace unos meses ya en Éxodo, pensando en esta fiesta establecida por Dios para el pueblo, para que Israel liberado, este Israel liberado, recordara que habían sido esclavos en Egipto. Y no podían olvidar, de hecho está la última plaga, que Dios era un recordatorio viviente de que Dios los había liberado. Ellos tenían año tras año que hacer esto para que no olvidaran esto. Así que han pasado cientos de años, de hecho miles de años, haciendo año tras año esto, como una sombra de algo superior que iba a venir. Y ellos tenían que hacerlo como si dependiera su confianza, su esperanza, la razón de ser como nación. De hecho, él dice, el primer día del año, el primer mes, empiezan el año haciendo esto. Es como, no lo podían olvidar, empiezan el año de esta manera. Y el Señor los manda, maten el becerro, pinten otra vez, pero porque quiero que sea algo que ustedes huelan, que ustedes sientan, que ustedes, si alguien les pregunta, si sus hijos le preguntan por qué hacen eso, bueno, cuenten por qué. Porque recuerden que ustedes han sido liberados. Si el vecino les preguntan, bueno, cuéntenle.
Justamente es algo vívido, como cuando nosotros, ¿por qué hacen eso? Porque toman, y si alguien nos pregunta por qué comemos el pan, bueno, es porque Cristo empezará a hablar acerca de esa circunstancia. Así que no podían olvidar de dónde Dios los sacó y lo que Dios hizo por ellos. Su identidad como pueblo redimido le pertenecían ahora claramente a Dios porque habían sido liberados de la esclavitud. Y eso determinaba entonces cómo ellos debían vivir, cómo ellos deberían actuar, cómo ellos deberían responder como pueblo. Pero Dios tiene claramente planes mucho más importantes que un ritual, porque el ritual en sí no tiene ningún significado, pero apuntaba a algo más importante, que era nuestra Pascua, como dice Pablo en los Corintios. Tiene planes mucho más importantes que empezar el año de matar al cordero, que pintar las puertas, porque estaba apuntando a algo superior. Estaba apuntando a algo mucho más importante. Y es que nosotros ahora, como pueblo, hacemos lo mismo. No como un ritual, sino como un recordatorio, preparando a su pueblo para la verdadera Pascua. Así como Israel, nosotros redimidos, verdaderamente libres en Cristo Jesús, esta es la última Pascua donde justamente se ejecuta la verdadera redención, la verdadera Pascua. Y él dice, por eso es que dice, yo he deseado hacer esto hace mucho tiempo, miles de años, desde la eternidad yo he estado pensando esto y he anhelado ansiosamente que esto suceda, donde la noche, donde el verdadero Cordero fue sacrificado, para que Dios guardara, porque no podemos olvidar esto, no solamente Él fue entregado, pero para liberación del juicio venidero, porque es sumamente importante esto. Esa noche tomó pan y habiendo dado gracias, lo parte y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, cada vez que coman esto, háganlo en memoria de mí. Ya no tienen que pintar más la puerta. Ya no tienen que matar más a corderos. Hebreos habla de que una vez y para siempre este cordero ha sido entregado por nosotros. Ahora en adelante yo seré el cordero. No que cubre, porque de hecho lo que hacía el sacerdote era cubrir, mataba para cubrir el pecado del pueblo. Pero ahora él dice, Juan lo dice proféticamente, aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Esto es lo más importante. Una vez y para siempre. No hay que actualizar. Él quita el pecado. No hay que pintar otra vez la puerta. Él quita el pecado de cada uno de nosotros. Él está diciendo, mi cuerpo, que por vosotros es dado. Ese es el título del sermón. El Señor está dándonos este recordatorio, que en esta verdadera Pascua, en esta principal o el inicio de este nuevo pacto, en donde entramos nosotros como iglesia, el Señor está diciendo, yo no fui obligado a esto. De hecho, Juan 10:17, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Él fue obediente a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El Cordero sacrificado fue oprimido, tratado con crueldad y sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como Cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Tenemos a este Cordero entregado por cada uno de nosotros para que no nos incluya en el juicio venidero. ¿Va a haber un juicio? Sí, pero estamos escondidos en Cristo Jesús, justamente por el cuerpo que ha sido entregado por nosotros. La Pascua significa eso, pasar por alto. Así que antes era la sangre y el ángel de la muerte pasaba por alto y no tocaba. Ahora la sangre del Cordero, el juicio de Dios, pasa por alto justamente. Y nosotros, los que están escondidos justamente en la sangre del Cordero, nosotros escapamos de ese juicio final. Porque Cristo lo vivió por cada uno de nosotros. Porque ese juicio, hermanos, es inevitable. No solamente es inevitable, sino que es inminente. No sabemos cuándo va a suceder. Dos cosas, o cuando muramos, pero a veces es, si el Señor viene por nosotros antes, o morimos ahora, pero ahí va a suceder. ¿Y cuándo va a suceder eso? Nadie sabe. Así que es inminente, que vamos a abrir los ojos y vamos a enfrentarnos al juicio. Y van a haber dos filas, aquellos que están escondidos en la sangre del Cordero y los que no.
Ambos disfrutarán una eternidad, ¿sí? Una con Dios y otra alejado de la presencia de Dios. Así que vos y yo necesitamos de la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado para todo aquel que cree en Él, en su obra, para que fuera salvo. ¿Por qué necesitamos, hermanos, recordar esto? ¿Por qué necesitamos la convocatoria constante que el Señor hace a sus santos para no olvidarnos de esto? ¿Por qué año tras año le pedía la Pascua a ellos para que no olvidaran? Porque estamos condenados a olvidar estas verdades. Domingo a domingo escuchar otra vez el Evangelio. ¿Ya se lo saben? Sí, pero necesitamos recordar el Evangelio otra vez. Necesitamos cantar acerca de lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. Necesitamos predicar y escuchar la palabra de Dios, que nos recuerden nuestra historia de redención. Necesitamos tomar la cena, que tal vez es el memorial más claro que Cristo pagó por nosotros. De hecho, es algo bien vívido. Así como ellos olían la sangre del Cordero, nosotros estamos experimentando el vino, partiéndolo y viendo de esta imagen de que uno solo, el Señor ha hecho un pueblo. Así que necesitamos recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Necesitamos recordar el Evangelio cada semana. De hecho, cada día, no cada semana, cada día, cómo el Evangelio se aplica en cada área de nuestra vida. Este pasaje, hermanos, prepara el camino de la cruz, que el Señor está determinado a caminar, voluntariamente a tomar esta copa amarga, pero no fue un accidente, no fue una derrota, sino que fue parte del plan soberano de Dios para redimir a su pueblo, hermanos. En medio de la traición humana y del pecado, como vemos la de Judas, en medio de la maldad religiosa de sus principales sacerdotes, en medio del complot de Satanás, con poder actuando sobre los suyos, Jesús avanza con plena conciencia hacia su entrega y voluntariamente hacia nosotros. Así que, hermanos, recuerda que Cristo voluntariamente se entregó por ti en el cumplimiento de un plan eterno. Esto ya estaba determinado. Oramos, hermanos.